Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Entrevistas. Acá estamos en Diputado Televisión. Vamos a pensar la Argentina que nos importa. Mientras vemos tanto y tanta subestimación del país nuestro en proyectos incluso colectivos o individuales para salvarse muy pocos. Hoy hemos convocado en consecuencia al diputado Klenel Jutrovic, así que le decimos muchas gracias. A ustedes muchas gracias por invitarme. ¿Cómo es un país donde todos estamos o estemos involucrados? ¿Qué significaría eso? Bueno, es el país que tratamos de construir, por lo menos desde nuestro espacio político de Unión por la Patria, donde nos miremos unos a otros y seamos solidarios y sepamos que, bueno, que hay quienes necesitan muchísimo y otros que podemos esperar un poco y que hay que atender esos problemas urgentes, ¿no? Me parece que eso es un país, por lo menos en el que a mí me gustaría vivir y que quiero seguir aportando y construyendo. Sin duda, ¿no? Sin duda. Lo hemos hablado alguna vez y usted ha tenido siempre la gentileza de compartir con nosotros reflexiones, compromisos. Por ahí sus datos dicen, bueno, nació en Salta, pero hoy es una mujer con mucho territorialidad, Tierra del Fuego, Ushuaia, pero con perspectiva así como nos enseñaban cuando nos mostraban Antártida e islas del Atlántico Sur, ¿viste? Ese ángulo que irradiaba todo el país. Con la bicontinentalidad. Tal cual, tal cual. ¿Cómo se piensa el país grande, no solamente en coparticipación, en realidad, somos todos iguales pero diferentes? Pero a la hora de legislar, a la hora de pensarse, yo escucho y escuchamos todos diferentes opiniones. ¿Cómo hacen a veces para coincidir? A ver, creo que los argentinos en general, y sobre todo quienes legislamos, quienes representamos, tenemos que practicar bastante, primero la tolerancia, ¿no? La tolerancia, porque por supuesto cada uno es un individuo que piensa, tiene sus propias ideas, pasa en los hogares, pasa en las instituciones, que siempre surgen las diferencias, y si realmente pensamos en el bien común, creo que nos podríamos poner de acuerdo. Lo que pasa es que eso es lo que no sucede, ¿no? A veces no pensamos en el bien común y colectivo, ¿no? Que eso es lo fundamental. Ahí están, en estos últimos días se está discutiendo, hoy hay un ministro candidato a presidente que ha planteado y ha abierto, y la Cámara se ha hecho eco, de diferentes proyectos que tienen que ver con una Argentina que anda con contratiempos económicos. Sí. Qué sé yo, que ganancias, que el IVA, que la reducción del trabajo, y tiene que ver con el hombre y su manera de organizarse socioeconómicamente. ¿En alguno de estos temas le importó, ha trabajado? Sí, de hecho, bueno, estuve participando en las comisiones, en algunas soy parte de ellas, en otras vengo por interés, obviamente, y en algunas porque también reemplazamos a algunos compañeros o compañeras que están claramente con una campaña muy intensa en sus territorios, y los que no renovamos aportamos con la presencia. ¿Usted no renueva? No, en esta, o sea, tengo mandato hasta el 2025. Entonces no me toca ahora estar de campaña, pero sí acompañar. Hacemos presencia porque la Cámara tiene que seguir generando en efecto este tipo de iniciativas que está enviando el Poder Ejecutivo, nuestro ministro de Economía, candidato a presidente, que tienen que ver con estos desafíos, ¿no?, que se plantean en una Argentina compleja económicamente, pero que también tiene que llevar alivio y cumplir palabras, porque si hay algo que como autocrítica no hemos logrado, digamos, de manera de la manera que esperábamos, ¿no?, por distintos factores, quienes fuimos electos para distintos cargos en el 2019, bueno, fue controlar la inflación, algunos factores de la economía no los hemos podido controlar. Atravesados, bueno, por esta deuda tan ruinosa que tomó el gobierno anterior, etcétera, la sequía, la pandemia, etcétera, pero bueno, me parece que, bueno, que el ministro está dando estos pasos, luego de haber podido acomodar un poco las cosas con el fondo, está dando estos pasos para cumplir
como por ejemplo quitarle las ganancias a los trabajadores, y me parece que eso está bien. Tal cual. ¿No? El concepto de que el trabajo no es ganancia para nosotros era básico. Ahí me contaban, por ejemplo, qué sé yo, trabajadores o una cuadrilla de hombres que trabajan y mujeres que trabajan con servicios eléctricos. Y no hacían las guardias, esas nocturnas, porque al llegar el rendimiento, o la liquidación más que el rendimiento, tenían que pagar ganancias. Lo mismo que pasa con los médicos haciendo guardia. Ni hablar de camioneros. No, yo tengo una hermana que se jubiló hace muy poquito, pero que era enfermera, jefa de piso, y hace bastante que venía pagando ganancias. O sea, creo que en las últimas modificaciones logró zafar, pero venía pagando ganancias, y una persona, bueno, que trabaja como enfermera. Y además, en el caso de ella, por su compromiso, por su vocación, tenía que hacer las guardias, tenía que hacer las horas extras, porque usted sabrá que hay falencias, ¿no? en cuanto a personal de enfermería. Paramédicos más. O sea, todo el personal de salud es escaso. Entonces, bueno, lo hemos visto en pandemia, precisamente. Exactamente. Entonces, la verdad es que... Todo era poco. Todo era poco. O sea, no es que podía elegir hacer o no hacer. Hay una pregunta, estaba pensando, hablando de pandemia ahí en la isla. ¿Cómo fue la pandemia en la isla? Porque ya la isla significa, estoy lejos del continente. ¿Cómo fue eso? Primero, temprana. Fuimos la primera provincia que tuvo que cerrar la circulación. Nosotros arrancamos una semana antes, porque nosotros, más allá de que éramos una isla y que eso podría haber sido una ventaja, en realidad por la cuestión del turismo y los cruceros, tuvimos casos tempranos. El turismo, ustedes recuerdan, acá están todos justamente haciendo ese comentario, los barcos que venían desde muy lejos, lo trajeron al pueblo. Exactamente. Claro, dicen las malas lenguas que hubo, porque la verdad que ese año particularmente hubo mucho turismo chino, mucho turismo oriental, y decían que era porque los que quisieron escaparse de China, que fue el foco inicial, el cierre salieron total, de viaje, y bueno, ya llevaban el virus con ellos y lamentablemente se expandió muy rápidamente, ¿no? La conectividad que tiene hoy, la conectividad globalizada que tenemos en este mundo, hace que las cosas se trasladen de una punta a otra rápidamente. ¿Cómo está la mano del tema de la industria, que usted ha trabajado tanto para que no se toque la razón de ser de una provincia que, además de tener el centro turístico, tiene un gran movimiento industrial? Sí, nosotros la verdad que estamos ahora en un proceso, primero preocupados, ¿no? Claro, porque la preocupación está en cuanto a los anuncios que hacen los candidatos que hoy están en la oposición. Nos vienen castigando desde el año pasado con la famosa separata, porque ahí está discriminado cuánto significa en números el no pago de los impuestos que están eximidos todos los habitantes de Tierra del Fuego, y también las industrias radicadas ahí bajo el programa de promoción industrial. La red Jiménez. Exactamente, pero digamos, nosotros, por lo menos en mi caso, y mucha gente confía en que esto no va a pasar, que nosotros por lo menos este espacio político siempre ha defendido, y de hecho seguimos generando. Ustedes habrán escuchado que durante estos 2 años, al menos últimos 2 años, se han generado muchas leyes, proyectos de ley se han aprobado que tienen que ver con ayudar a diferentes actividades, autopartes, automotrices. Ahora estamos con lo del calzado, para llevarle algún alivio fiscal que permita justamente que se fortalezca la actividad. Bueno, Tierra del Fuego tiene esa condición desde hace mucho tiempo. Nosotros hicimos en el 2021 una prórroga, se hizo la prórroga y se modificó, se modificaron algunas cosas, y lo importante que esta vez se pudo introducir un fideicomiso, la creación de un fideicomiso donde aportan las empresas, las partes de las ganancias de las empresas, para financiar obras de infraestructura en los municipios, en la provincia, y por ejemplo, financiar proyectos que diversifiquen la matriz productiva fueguina. Ahí lo que le comentaba es que justo hace pocos días estuvieron los representantes de los que manejan este fideicomiso, que ya viene acumulando fondos desde el año pasado, y estuvieron trabajando convenios con los municipios y la provincia
para financiar ya proyectos concretos, ¿no? Bueno. Obras viales en algún caso, en la provincia están con el tema del hidrógeno verde. Claro. ¿No? Así que bueno, nosotros estamos contentos porque bueno, es parte de lo que creo que la Argentina necesita y que en este caso los fueguinos estamos aportando a decir, bueno, somos parte de ese gasto tributario, pero también hacemos los deberes y seguimos mejorando, digamos, este régimen de promoción para que sea realmente una herramienta de desarrollo, ¿no? Yo digo, no es una frase publicitaria o electoral. Si vos no invertís, hoy lo charlaba incluso en este canal, en conocimiento, en ciencia, sobre todo a partir de estos recursos naturales, que el litio, que el hidrógeno. Si no, vamos a entregar, subir al barco o donde fuere, primarizados lo que queda, totalmente. Y se terminó y vamos a quedar, ¿viste? Creo que es el gran desafío y la propuesta que se vienen haciendo con todos los proyectos que se han venido trabajando en la Comisión de Industria, por ejemplo, Sí. o en presupuesto, de fortalecer, o sea, de fomentar el agregado de valor. Porque si no, los dólares nunca van a aparecer, Nunca. Los dólares de las reservas nunca van a aparecer. Me parece muy en la importante. década del 90 había que vender la joya de la abuela. Claro, a mí me parece súper importante también lo que se ha planteado hace, digamos, justamente la ministra de Trabajo con el tema del programa Emplea Pymes, ¿no? Que también contame, es no sé de qué se trata. Ya tiene inclusive dictamen, o sea, se presentó un proyecto que trabajó el Ejecutivo y lo trabajamos en la Cámara con legislación laboral y con presupuesto justamente para hacer o sea, tratar de que esta cuestión que tiene la Argentina hace bastante tiempo, que es un nivel de empleo informal muy alto, o sea, el trabajo no registrado, tratar de fomentar la registración laboral mediante un programa que va a eximir de las contribuciones patronales a las pymes durante 2 años, y eso es bajarles por un tiempo el costo laboral para incentivar la registración. ¿Y qué dice la oposición cuando ustedes plantean esas cosas? Tampoco lo quieren. En algunos debates no están ni siquiera participando. No están. Algunos no están ni participando. Bueno, es muy difícil construir hoy, por ejemplo, que de esa estuvimos manera. de nuevo con el proyecto de la devolución del IVA, hubo un sector de la oposición, lo reconocimos, ¿no? Nuestro jefe de bloque reconoció que estaba, bueno, la coalición, algunos representantes de la coalición y de Evolución Radical, y que se sentaron a dar la discusión. Porque en otros casos, perfecto, nos parece perfecto. No como el papelón que sufrimos cuando tratamos este proyecto para proteger de privatizaciones, de la privatización aerolínea, que se levantaron. Directamente dijeron que no estaban de acuerdo y se levantaron. Sí. Bueno, esas son las cosas que me parece que en estos tiempos de decisión tenemos que darle más difusión, porque yo creo que el ejemplo de Aerolíneas es uno de los mejores ejemplos de cómo a veces las privatizaciones son más dañinas que favorables. Aerolíneas tuvo 2 experiencias de privatización que resultaron pésimas. Y finalmente el Estado se hizo cargo de una aerolínea que por los últimos informes que dio el representante que vino ese día a la comisión, la verdad que viene con unos números muy buenos, y si uno pone en la balanza, no solamente que ya necesita cada vez menos ayuda del Estado, que es el latiguillo que usa la oposición, este año estuvieron bastante bien. Si uno después pone digamos, en evaluación la gestión de aerolíneas en cuanto a la conectividad, a la generación de puestos de trabajo, llevando gente por turismo, por trabajo a los diferentes puntos de la Argentina, si uno mira esa balanza, cuál es el derrame económico de una buena gestión de la aerolínea de banderas, la verdad que es positivo. ¿Qué van a hacer con el puerto de Ushuaia y de Tierra del Fuego? Porque parece que todo es poco. Una cosa son los cruceros, otra cosa es los ida y vuelta del comercio industrial. ¿Qué van a hacer con eso? Bueno, hace muy poquito se inauguró, hace un par de meses se inauguró la ampliación, son un poquito más de 100 metros de muelle. Muy bien. Para justamente, digamos, mejorar la recepción de barcos. Si no, tienen que hacer turnos, ¿no? O sea, ahí hay un circuito de prioridad sobre lo que es pesca, turismo, carga, científicos, los buques antárticos. Así que, bueno, ahí se hizo una ampliación.
Y bueno, esa se terminó hace muy poco y ya se inauguró la obra, digamos. Bien. Estuvo ahí el ministro de Transporte en esa oportunidad porque se financió a través de fondos. Eso. Totalmente, para nosotros es importante. Así que, y ya viene, bueno, este es creo que la tercera ampliación que va surgiendo del puerto, y siempre se piensa, sí, que se necesita más, y sobre todo, bueno, pensamos en Río Grande. Río Grande tiene una complejidad mayor para poder tener un puerto, pero bueno, ojalá, o sea, hay que soñar y esperar que alguna vez ocurra, ¿no? Porque es el sector donde mayor concentración de empresas y necesidad de llegada de carga tenemos, ¿no? en la provincia. ¿Quién me imaginó el Partido Social Patagónico? ¿Quién lo imaginó? La gobernadora mandato cumplido, Fabiana Ríos, ¿no? Ella fue la que lo imaginó. Fue fundacional. Ella lo fundó. Ella llega con el ARI, ¿no? Claro. Pero su extracción era socialista. Digo, siempre para fue... aquellos muy jóvenes, el ARI... estaba Lilita Carrió y la gente del Partido Socialista. Claro, había una coalición ahí. Claro, socialismo y radicalismo. Que bueno, que después eso... Cada uno hizo su camino. Y porque, bueno, ustedes, digamos, vamos a dar el ejemplo de Lilita, que era un poco la fundadora del ARI, claro, ¿no? sin duda. Primero era totalmente crítica, opositora y denunciadora de Macri, y después termina en su misma fila. Bueno, ahí personas como Fabiana Ríos huyeron despavoridas. Se abrió. Y bueno, en su mandato como gobernadora, bueno, está ahora, se recibió, aparte de farmacéutica, se recibió de abogada. Estudió, farmacéutica y abogada. Claro, después que terminó su gestión, estudió, y porque está muy involucrada con el tema del feminismo, es una militante del feminismo, y decidió, bueno, me acuerdo estudiar. Que el primer casamiento igualitario se hizo, se jugó Fabiana porque había porque había una resolución judicial, y acá en ese tiempo era Mauricio Macri jefe de gobierno porteño y no lo quiso hacer. Entonces esta pareja viajó a Tierra del Fuego. Fue maravilloso. Y lo hizo Fabiana, que bueno, le hicieron unos cuantos intentos de juicios políticos, fue denunciada penalmente, etcétera, por haber autorizado el casamiento, sí. Y usted formó parte de aquel proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que fue confirmado el 2020. Sí, hoy hicimos justamente participé un ratito en el pañuelazo. Antes y después. Bueno, yo estuve como una ciudadana común, vine en el 2018 aquí cuando fue la primera votación, que fue positiva en diputados y no en el Senado. Sí. Y bueno, y desde ese momento estábamos como en el seguimiento del tema. A mí me tocó, bueno, fue una de las primeras sesiones presenciales que tuvimos cuando volvimos de la pandemia. Qué bárbaro. Fue muy emocionante porque, bueno, yo creo que más allá de las creencias que tiene cada uno, yo particularmente digo, no legislo para mí, ni por las decisiones que yo tomaría, sino porque hay una necesidad. Clarísimo. Y esas decisiones tan privadísimas, ¿no? Tan íntimas, tan íntimas, tienen que tener una contención en el Estado, ¿no? Sí. Hay gente, yo conozco muchos testimonios de gente que me decía, yo jamás lo haría, jamás, pero y otras que dicen, yo no les, o sea, no quisiera que nadie pase por la situación que pasé yo sola, en algún lugar por ahí. Creo que eso, pensar en la salud, pensar, no sé, las cosas clandestinas no son buenas para ninguna sociedad. No, y mucho menos Así en que, salud. Bueno, ahí estuvimos y la verdad que fue una de las leyes que creo que, bueno, que vienen, son esas leyes que transforman, digamos, las realidades de muchas personas. En los últimos minutos de este bloque vamos a seguir charlando un rato más. Sos una mujer de Salta, te enamoraste, se fueron en pareja. ¿Ya había hijos cuando se fueron al sur? Sí, ya teníamos 2. Todo un desafío, ¿no? Sí. Todo un desafío. Hay tantos argentinas y argentinas que han decidido en momentos personales o de alguna ida y vuelta económica irse de la Argentina, pero ustedes apostaron a quedarse en el país.
Sí, sí, sí. Y por su, no sé, bueno, que se la vida se dio así. Gracias a Dios digo que mis hijos también eligieron, teniendo la oportunidad, eligieron quedarse y la verdad que eso ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 4. 4 hijos. Y 3 nietos, o sea, 2 nenas y un varón. Te y felicito. la verdad que es una bendición por eso, porque los tenés cerca y Claro. los disfrutás. Sí, uno dice, bueno, vos sos muy joven, pero digo generacionalmente, sobre todo mi generación, que en diferentes bisagras de la historia nos pasó de todo. Están todos esparramados en el mundo. El que no está en México está en Venezuela, el que no está en Venezuela está en España, y así puedo citar. Y si no, los hijos en diferentes tajos también se le han ido. Y en realidad el amor es único. ¿Quién no quiere estar al lado o cerca? Sí, yo no podría reprocharles nada, porque me fui a 5.000 sí, kilómetros de donde vivían mis padres, ¿no? Pero bueno. Claro, vos también los tenías a tu papá lejos. Sí, pero bueno, yo pude mantener, o sea, era religiosamente todos los años. ¿Te ibas a verlos? Mientras mis padres estuvieron vivos, verlos. ¿Y ellos fueron al sur? Sí, mi papá no. Mi papá no le gustaba o tenía algunos problemas de salud para viajar en avión, pero mi mamá sí, y amaba Tierra del Fuego y quería vivir. ¿Qué le habrá pasado a esa mujer? Quería vivir ahí, o sea... Del norte argentino, de pronto encontrar la maravilla de Tierra del Fuego. Así que Salta es precioso. Yo tengo la suerte de haber salido de una ciudad que es hermosa a otro lugar que también tiene ¿Y cómo te organizaste vos, tu familia, con el tema del frío? Las personas somos animales de costumbre. Sí, nos adaptamos. ¿Y te movés de un lado para el otro? Sí, los chicos, los chicos más igual. Que yo. Los chicos más que yo juegan, aprendimos y aprendieron a jugar en el frío, en la nieve. Yo tengo una anécdota muy graciosa con mi madre, que la primera vez que fue a visitarnos fue en invierno. Uf. Temperatura, digo, para aquellos que nos están viendo en todo el país. Entonces, ¿qué temperatura hay? En ese tiempo incluso era más frío, ¿no? Viste que las ciudades, a la medida que crecen, se hacen una especie de clima diferente. Pero en aquel momento, y había unas nevadas bastante fuertes, bueno, llegó mi madre y a los 2 o 3 días nevó. A la mañana amaneció... Ella nunca había visto nevar. No, entonces empezó a nevar y bueno, y nosotros nos levantamos con la rutina, ponerse las botas, la campera, a la escuela. Y mi mamá decía, no, o sea, ¿cómo vas a mandar a los chicos a la escuela con este clima? Sí, igual tenemos que ir. Bueno, lloró un poco. Porque ¿La mamá? Sí, decía, porque les daba mucha pena que los nietos tuvieran que sufrir el frío, pero bueno, ya estábamos acostumbrados. Para ella... Me decía, allá en Salta baja 2 o 3 grados la temperatura y cierran las escuelas. Pero bueno, ¿cómo se vive la política local mirando la política nacional? ¿O son cosas tan características de la ciudad o el pueblo que son inimitables o todo es igual? No, yo creo que las realidades locales tienen sus particularidades. Ajá. ¿Sí? Seguramente la política nacional tiene su nivel de complejidad y uno entiende esas diferencias. Creo que desde el interior a veces vemos que, bueno, como que las decisiones están como más lejos realmente o más lentas y es una lucha permanente para que se miren los territorios y para que se tomen decisiones que digamos, nos generen los recursos, las gestiones para poder mejorar las condiciones de vida de quienes estamos ahí. Para eso tenemos que colaborar todos, no solamente un gobernador o los intendentes o las intendentas, también tenemos que estar los legisladores nacionales, pero tiene sus diferencias, ¿no? No es lo mismo gestionar para la nación que me pasa a mí. O sea, yo hoy por hoy tengo que, digamos, cuando viene un proyecto de ley, por ejemplo, ganancias, ¿no? A mí me dicen, no, bueno, pero a ver, ¿a vos qué te importa ganancias si en Tierra del Fuego no se paga? Claro. O sea, nosotros estamos libres de impuestos nacionales. Está bien, pero para nosotros es importante que cuando hay más plata en el bolsillo de cualquier argentino, consume, por ejemplo, los productos que fabricamos en Tierra del Fuego o nos van a ir a visitar por el turismo. Entonces, bueno, eso va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de Tierra del Fuego y de Ushuaia? El paisaje para aquellos que no tienen la oportunidad de... Creo que el paisaje es precioso, nosotros tenemos montaña y mar. Bosque. La tranquilidad, ¿no? La tranquilidad es muchísimo. Caminar tranquilos, confiados, ¿tenés algún conocernos, bosque? ¿no? Conocernos, eso es
Creo que uno en su comodidad se siente que es, y no es lo mismo venir a las grandes urbes donde por ahí te perdés Digo, en ¿en el barrio vos sos la inmensidad. diputada o sos Carolina? O la hay banda la Jutro. No, yo creo que soy Caro, soy Carolina porque Te conocen. me conocen. ¿Vos fuiste delegada, fuiste representante Fui de delegada mucha gente? sindical, fui delegada sindical, luego estuve trabajando en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Industria. Yo creo que soy yo como persona, voy al súper, me saludan, puedo charlar. O sea, es un montón salir a la calle, tenemos quizás en el interior pasa eso, tenemos todavía esa posibilidad de salir tranquilos y bueno. Ella es Carolina Jutrovich, diputada. Vamos y venimos. Dale. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes 23 horas. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso.
Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Ellos son tu voz, en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Y aquí estamos, en Diputado TV, a solas hoy, con la diputada Claudia Yutrovic. ¿Yutrovic quién era? ¿Papá, el abuelo? ¿Quién era Yutrovic? Sí, o sea, mi papá, mi abuelo... ¿De dónde vinieron los Yutrovic? Vinieron de Yugoslavia en ese tiempo, Claro. pero eran croatas. Croatas. Sí, mi abuelo vino a... No lo conocí, porque murió joven, 40 y pico de años. Y se escaparon de todo. Fueron, o sea, como no Son tuve los que fueron a contacto, Salta. fueron a Chile. Viste que en Chile mirá. hay una gran comunidad también de croatas, de norte a sur. Sí, sí. Y ellos fueron a la zona de Antofagasta y a trabajar ahí en la cuestión del cobre. Y mi abuelo particularmente cruzó la cordillera Y ahí está. y se vino con una abuela chilena. Mi se abuela era enamoró de una chilena, chilena. sí, se la Mirá. trajo para Salta. Mirá qué buena Muy chilena. joven mi abuela, muy sufrida. Y, ¿Por qué? Era una mujer que le pasó de todo. Y yo, o sea, cuando en algún momento, con nosotros no hablaba, éramos medios chicos, pero después nuestra mamá nos contaba las cosas que ella le refería de su pase, digamos, de Chile. Nunca más volvió a Chile. Uy, pobrecita. Y en aquellos años, viste que la gente, aunque fueran 200, 300 kilómetros, no viajaba, No viajaba, te quedaba no. en el pueblo, en la ciudad, y no Para viajabas. siempre, Estamos para hablando de los siempre. años Son 20, los famosos 30. pueblos blancos que quedan Claro, hace rato. y ella, bueno, perdió contacto con su su mundo, familia, claro. y bueno, y eso decía que había sido doloroso para ella. Y para después quién tuvo no. 14 hijos. ¿Cuánto? 14. Se le Uy, murieron uy, uy. unos cuantos, que si no era, viste, qué sé Sí, yo, sí, las distintas enfermedades de aquellos 14. años 20. Y bueno, yo creo que fue... Y después enviudó joven, Claro. ¿no? Y bueno, yo creo que Y la vida eso fue. pasó. Y sí. la vida fue. Así es. Decime, ¿qué hacemos con la energía y los recursos naturales? Bueno, si me preguntás particularmente por el tema del litio, por ejemplo, ¿Qué es eso? El hidrógeno y todas estas cosas. yo creo que bueno, que ese es un gran desafío, porque es un recurso estratégico de la nación, así como el gas, ¿no? Que es nuestra energía de transición, y en la que, bueno, muchas de las decisiones económicas que se están tomando y se están planificando tienen que ver con esa posibilidad de reservas, ¿no? Para eso se hizo el gasoducto Néstor Kirchner, Claro. y empezar a cambiar esa matriz. ¿Vos tenés calor? Te tienen en todo el pueblo, en la ciudad. Nosotros ¿Tienen tenemos, gas? bueno, nosotros tenemos gas, bueno, te iba a decir, Tierra del Fuego tiene como recurso también el gas. Qué bueno. Y bueno, bueno. entre otras cosas, nosotros pudimos, allá por el 2010, más o menos 2011, cuando la entonces presidenta Cristina Claro. Fernández hizo un fideicomiso especial, el Fideicomiso Austral, que sirvió con parte de las regalías offshore financiar las grandes obras de infraestructura Qué y generar bueno eso. todos los, Fabiana Ríos era gobernadora, generar todos los gasoductos principales. Digo, qué gran decisión fue eso. Fue muy importante porque crecía la industria, crecía la población. Y así Luego de la modificación de impuestos internos empezamos a fabricar y las plantas no tenían gas. Era una picardía que una provincia productora de gas no tuviera gas natural. Todavía tenemos mucho para hacer en ¿Hay ese mucha sentido. desigualdad social y económica en el territorio?
Creo que como en todos lados ha quedado se ha dado, gente desempleada. Sí, se ha dado un proceso. Es cierto, la pandemia una vez más para volver. Nosotros terminamos 2015 con un nivel de empleo, te diría, casi total, o sea, era un nivel muy bueno. ¿Y después qué pasó? ¿No? Por ejemplo, el empleo industrial, y entre el 15 y el 19 perdimos mucho empleo industrial, mucho empleo privado, o sea, fuimos parte de esos 170.000 empleos industriales que se destruyeron en esos 4 años. A nosotros nos afectó bastante y eso tenía, porque digamos, si había 15.000 puestos de trabajo, por ejemplo, en la industria promovida, tenías un número idéntico, en una población, te estamos hablando de 200.000 personas, teníamos un número idéntico de empleo indirecto, ¿no? Entonces, la realidad es que por cada empleo industrial quizás había 1,5 de indirectos. Entonces para nosotros fue un golpe bastante complicado. Muy complicado. Y bueno, empezó la recuperación después del 2019. Todavía hay mucho que avanzar y sobre todo creo que hay mucho que transformar en el tipo de empleo, ¿no? ¿Quién se hizo cargo ahí de la gobernación cuando se fue a Ríos? ¿Quién se sentó ahí? Rosana Bertone, una diputada actual aquí en ¿Estuvo bien esa la gestión? Cámara. Pasa que no le mandaban plata. Y, No le mandaban plata. o sea, era muy complicado, sí. ¿Cómo se muy vive, digo, para aquellos que nos están viendo y escuchando, cómo se vive Malvinas? No solamente la guerra y el día después, ¿cómo se vive Malvinas tan relativamente cerca? Es parte de nuestro territorio provincial. Así ¿cómo, que para nosotros, los más chicos, ¿cómo lo viven eso? Nosotros tenemos una conexión con el tema Malvinas muy fuerte. A ver, enséñame. Tanto Río Grande como Ushuaia, como toda la provincia tiene una conexión, la escuela. De hecho, todos los actos oficiales se cierran con la Marcha Malvinas. Porque mantenés presente, sí, ¿no? Claro, Ese canto, si se quiere, también es un recordatorio de algo, y para nosotros es una causa y una cuestión que la tenemos muy sentida y muy presente, ¿no? Sí. Y notamos la diferencia. Hay incluso una cultura muy... Los estudiantes, los chicos cuando van al norte con sus primos, con sus familias, porque bueno, sabés que hay mucha gente así como yo que me fui a vivir y dicen, bueno, yo hablaba con un chiquito un día, me decía, me dice, vos tenés que hacer una ley, me decía, para que en las escuelas se enseñen como, Maxi, para que se enseñe como nos enseñan acá en Tierra del Fuego, porque mis primos no saben nada de Malvinas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es digamos, la tarea de los centros de excombatientes que son muy activos, que justamente visitan mucho las escuelas, los docentes. Vos eras una adolescente en plena guerra de Malvinas. Sí, estaba en mi último año de secundaria. ¿Y cómo lo viviste eso? Digo, en esta cosa tan próxima. Mira, nosotros, bueno, me acuerdo que estábamos juntando la plata para irnos de viaje fin de curso y había una moción en el curso de que, bueno, si la guerra hubiera continuado, nuestra intención era donar todo lo que teníamos, los ahorritos para la causa, para en ese momento la guerra. Y la verdad que lo vivimos con tristeza también porque había chicos que de la escuela que habían egresado el año antes y que habían ido a hacer la colimba, que bueno, que perdieron la vida. Así que en la escuela por lo menos se veía eso. ¿Vos fuiste diputada también provincial? Sí. No. Fuiste directamente diputada nacional. Diputada nacional. ¿Y por Ocupé qué cargos en los ejecutivos. Me contaste. ¿Por quién juraste vos? ¿Por quién juré? Sí, juraste. Cuando juré, bueno, juré por justamente mi provincia, por la causa Malvinas, y juré también por bueno, las niñeces de mi país que todavía lo tenemos pendiente, ¿no? O sea, tratar de mejorar la situación de los chicos y las chicas para de mirar este el país. futuro, claro que hoy por hoy lo urgente es comer y estar cuidado y estar sano. Sí, pero ¿sabés qué? Yo creo que bueno, que la cuestión macro de la economía no está siendo fácil de resolver por las cosas que charlamos antes, exactamente, y a veces a mí me molesta cuando hacemos alguna nota con algún medio o algo y me dicen, bueno, ya está, no hablen de la deuda. No, la deuda nos va a condicionar. Claro, nos condicionó antes, ahora y nos va a seguir condicionando un tiempo. De hecho, me parece bien que el ministro explique cuando se reúne con el fondo y le dicen, bueno, hay que cumplir estas condiciones y tuvimos que hacer esa devaluación hace pocas semanas
y eso tiene siempre un impacto y por eso se están tomando estas medidas, ¿no? Esto de la devolución del IVA en las canastas básicas me parece una medida muy buena, porque va a impactar justamente sobre los sectores con menores recursos que gastan justamente el mayor volumen de sus ingresos en alimentos, ¿no? Es para lo que les alcanza. Entonces me parece que eso es una medida muy buena. Y bueno, hay que seguir trabajando para... Vos fuiste delegada, ¿no es cierto? Delegada de metalúrgica. ¿Escucharon? Delegada de metalurgia. ¿Y qué hacían en esa metalurgia? ¿De qué trabajaba? Yo soy técnica electrónica en telecomunicaciones. No me mata. Ahora así me acuerdo. Claro. Así que me tocaba estar en las líneas para reparación de los productos. ¿Era difícil eso? No, bueno, era... como todo, una rutina. Pero vos fuiste delegada de esa fábrica. Y después fui delegada de Noblex, sí, de la empresa Noblex. Los más jóvenes no saben. Sí, no Era saben. Una empresa emblemática de la Argentina que estaba en Chaco, y claro, después se trasladó allá cuando se hizo la promoción. Tenían un televisor blanco y Pla. negro, que era una maravilla, pequeño, portátil, con cáscara roja, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cómo? De 14. Claro. Era precioso, con un chasis rojo. Y radio. Por eso también hay muchos chaqueños hermoso. allá, ¿no? Los chaqueños que trabajaban en la planta de Chaco, muchos se fueron a vivir a Tierra del Fuego cuando se trasladó la empresa. Era un sueño, eso tenerlo en el dormitorio era un sueño. Pasa que tenías que bajarte, claro. Vos nos estás viendo... No había controles remotos. Llegaste a nosotros con un control remoto. Tenías que bajar así, track, una llave que hacía 7, 9, 11, 13. Los sintonizadores. Los sintonizadores manuales. Track. ¿Y te gusta la televisión? Sí, me gusta la televisión. ¿Te gusta verte en televisión? No, pero bueno, no queda otra. ¿Te gusta escucharte en televisión? Más o menos. ¿Y te gusta que te escuchen en televisión? Bueno, sí, eso sí me gusta porque es la forma de transmitir las cosas que hacemos. Siempre contamos con vos con tan buena predisposición. Pues yo estoy muy preocupado por el tema de los recursos. Te lo vuelvo a preguntar, porque gane quien gane, ¿qué va a pasar con esos recursos? No, a mí lo que me apena es que nosotros, que el año que viene, por ejemplo, que va a estar un poquito mejor la Argentina porque ya no vamos a tener que exportar gas, importar gas. Y además va a venir lo de las plantaciones y las Esperemos sembradas. que no haya sequía, entonces también va a mejorar esa parte de la balanza comercial. A mí lo que me preocupa es que esos recursos, digamos, no se distribuyan, digamos, de manera equitativa, digamos, en todas las provincias, en todos los ciudadanos. Eso es lo que me preocupa. Y por supuesto, como hablábamos hace un minuto, ¿no? Los recursos estratégicos como el litio, como el gas, la verdad que ahí tiene que haber una participación importante en esas decisiones del Estado, porque si no, las ganancias se las apropian unos pocos y el resto, bueno, queda mirando, ¿no? Así que eso creo que lo tenemos que trabajar. La diputada Graciela Camaño, acá en un mano a mano, el tema del litoral, todo el litoral que tenemos, todas nuestras costas, sobre todo el Colorado para abajo, Bahía Blanca para abajo, están depredando de una manera increíble barcos extranjeros. Mira, Contame, yo creo que ha mejorado, yo creo que ha mejorado, sé que la respeto mucho a Graciela porque trabaja y estudia muchísimo el tema del mar, pero digamos, nosotros hemos votado aquí un proyecto para tratar de mejorar la cuestión del control del mar. Ahí se necesitan muchos recursos, mucha tecnología, porque no podés controlar el litoral. Un barco es que es imposible, esa cantidad de kilómetros no la podés controlar con barcos porque sería absolutamente inviable. Sí hay que tener mucha tecnología que de hecho se va incorporando, por eso es importante la apuesta que se hace al desarrollo científico y a mejorar, digamos, año a año los recursos que se destinan en el presupuesto para eso. Porque es la forma, ¿no? Hoy con los satélites vos podés abarcar muchísimo, pero es cierto también que existen ese límite imaginario, digamos, de las 200 millas y que vos de las 200 más 1 no podés hacer nada y el recurso, el pez, digamos, no entiende de
de esos límites. No, entonces van y vienen y lamentablemente pescan en el límite y seguramente están depredando parte Ahí del estamos nuestro. viendo a veces... Por eso sí es importante lo que votamos también en cuanto a la extensión, ¿no?, de lo que es la plataforma. O sea, no tenemos jurisdicción sobre la columna de agua, pero sí sobre la plataforma. Ya evitando, claro, agujero azul, pero sobre todo la plataforma argentina. Y ya con eso, evitando la pesca de arrastre, ¿no es cierto?, en muchas millas más, vos ya cuidás bastante el recurso. Digo, para ¿no? aquellos que a lo mejor no tienen idea, varios barcos, una red y empiezan a arrastrar. Sí. Que arrastran lo que venga. Arrastran lo que sea y, digamos, le hacen mucho daño al suelo marino. Porque ustedes saben que lo biológico tiene un principio y un final, entonces hay momentos de desove y hay otro, y levantan todo. Total, que cosechan. Sí, así que eso es muy importante. Hay imágenes, yo he visto imágenes de ciudades enteras, parece ciudades enteras, en realidad es una ronda de barcos con luces blancas muy intensas. Uno de los queridos bichos submarinos es el calamar. El calamar. El calamar sube y ahí se los carga. Y exactamente, sí. Bueno, eso sobre aguas internacionales, bueno, ahí hay que trabajar en acuerdos internacionales. Si queremos empezar a hablar en serio de cómo cuidar esos recursos, la única forma es que haya acuerdo entre los países para que esos barcos depredadores tengan algún freno. De tu patria chica? No lo he pensado. ¿Te lo ofrecieron? No intendenta, pero por ahí estuvimos hablando, porque nosotros ahora tenemos viceintendenta, ¿no? También tenemos viceintendente, perdón. Tenemos desde el año pasado que se modificó la Carta Orgánica Municipal, se introdujo la figura de la viceintendencia. Hoy vamos a tener, a partir de diciembre de este año, vamos a tener la primer viceintendenta, porque... ¿Viceintendenta? Sí, porque el intendente es, lo aprecio un montón, lo quiero mucho a Walter Woto, es el actual intendente que repite y llegó en su fórmula también una muy querida amiga y que ¿también fue mi jefa. ¿También del Partido Social Patagónico? No, ella no es del partido, pero es simpatizante, fue ministra de Obras Públicas de Fabián Río en su gestión, así que se conoce y mucho. ahora también participó en la intendencia, en la actual gestión de Woto, de Walter, también como como secretaria de Obras Públicas de Planificación. Trabajé con ella, tuve la suerte de trabajar con ella 3 años y después me vine a diputada y ahora le toca a ella asumir como viceintendente, así que bueno, tenemos una gran expectativa sobre ese nuevo rol, que aparte es un cargo que no existía y que bueno, que es paritario, ¿no? Por eso el intendente, como es varón, la viceintendenta tenía que ser mujer. ¿Cómo así te que llevas bueno, con lo público y privado? A ver, siempre trabajé en el sector privado hasta el 2009 y la verdad que cuando entré al Estado no entendía nada. No entendía nada en el sentido que me parecía el funcionamiento, me parecía como la burocracia, me chocó, ¿no? Claro. Pero bueno, rápidamente entendí que tenía que aprender los procedimientos, entender que uno maneja recursos que no son de uno, ¿no? Y que tiene que tener otros mecanismos de gestión y de control. Y luego, bueno, aprendí a darle el valor que tiene tener esa responsabilidad de manejar fondos públicos y que muchas cosas se pueden hacer, que otras no, pero hay que tratar de intentarlo. Hay que intentarlo. El de la casta dice hay que hacer circular vouchers para estudiar, tickets para que me curen. Es un mundo de patas arriba eso. ¿Vos cómo lo ves? Creo que son discursos o palabras o frases que se hacen, digamos... Ocasionalmente, decís vos. No, o sea, porque creo que... Sí, yo creo que es eso, es el oportunismo, es el haber, bueno, sabemos que los políticos, como muchos otros sectores, tenemos cuestionamientos de la sociedad, tenemos quizás una imagen que no es la que nos gustaría. No quiero generalizar, pero es esa la sensación de que tiene mucha gente y bueno, y estos personajes vienen a aprovechar y por eso hablan de la casta.
Yo creo que, bueno, casta es otra cosa. Yo soy una persona que trabaja con la mayor honestidad y responsabilidad posible, por eso me molestaría mucho que alguien venga y me diga que soy parte de una casta. Y aparte porque, no sé, cuando me dicen casta es como alguien que está totalmente aislado de la realidad y yo no siento que esté aislada de la realidad. Sabemos que entonces, de tu compromiso, eso no, digamos, no va conmigo. Digo, cuando me hablan de voucher y de cosas así, no me imagino un país con esa realidad porque estamos acostumbrados a otra cosa. Creo que la Argentina tiene una tradición de defender la educación pública, de defender la salud pública, y que para eso, o sea, quisiera que muchos hablen con gente que vive en otros lugares donde eso no existe. Bueno, sí, citábamos lo de Chile, por ejemplo, o Brasil. Bueno, ¿se acuerdan que cuando hubieron las grandes movilizaciones de estudiantes, Sí, claro. Justamente contaban esa realidad que para poder, digamos, tener esa movilidad social, de poder estudiar una carrera universitaria, te endeudás por toda tu vida. Toda tu vida. ¿no? Bueno, en Estados Unidos pasa lo mismo. Y en Estados Unidos, si no tenés pagada tu salud, te morís en la puerta. O sea, Sí, directamente. además pagás toda la vida, pagás tu servicio. Decime, el tema de la vivienda, ahora que se va discutiendo que el alquiler no el alquiler, eso es todo un tema ahí dentro de tu provincia. Sí, nosotros tenemos una... Es una Siempre tuvimos una gran problema. Bueno, a ver, hay realidades diferentes, porque, por ejemplo, Río Grande tiene, digamos, Río Grande, Tolwyn tienen, digamos, tierra suficiente, o sea, todavía pueden crecer en cuanto al ejido urbano. Nosotros tenemos ¿Se puede construir sobre complicaciones. esa tierra? Sí. Sí. Nosotros tenemos complicaciones porque, digamos, estamos más limitados por la geografía. ¿Eso es turba igual que Malvinas? No. Tenés mucha turba, tenés mucha roca, ¿no? Entonces, ahora se está planteando una ampliación del ejido urbano, pero así todo, esa ampliación va a ser sobre zonas difíciles de construir, por eso es muy caro. Tierra del Fuego, claro, cuando vos piedra. vas a hacer Bueno, yo en mi casa, por ejemplo, el terreno tenía una altura acá y era 5 metros la pendiente, ¿no? O sea, tuve que rellenar y después construir sobre pilotes, o sea, vas haciendo como una escalera a la casa. Pero así fue. Sí, o sea, no queda otra. Porque después emparejar terrenos es muy costoso. Yo digo, esos ¿no? pilotes, ¿dónde se asientan? En unas zapatas de hormigón, en mi caso, ¿no? Zapatas de hormigón. Lo que está diciendo. Mirá vos, porque estás imaginando cómo construís entre piedra y piedra. Sí, o sea, no queda otra. Y hay otros que tienen turba y tienen que hacer otro tipo de construcción para justamente que esa turba, digamos, en Malvinas también hay se turba. seque y se solidifique. Y si no, también hacer construcciones de otro tipo, más livianas, etcétera, o buscar los terrenos que tengan una cierta ¿Y cuál fue el primer lugar condición? que fuiste a vivir a Ushuaia? Yo fui a vivir a un lugar que se llama, un barrio que está cerca de la zona Fabril, porque fui a trabajar en las fábricas, que se llamaba San Vicente de Paul, que era un barrio municipal, ¿no? Había un barrio municipal. ¿Y estabas contenta? Y Sí. al lado había unos terrenos libres, entonces fui a vivir ahí. ¿Y estabas contenta? Estaba contenta, sí. Bueno, era empezar y Qué cosa el amor y que acompaña, ¿no? Llegamos como quien dice, una mano atrás y otra adelante, pero con las ganas de progresar, y hoy tienen 4 lo hicimos. hijos y 3 nietos. Sí. Me dio muchas oportunidades, no sé, seguramente Salta me las hubiera dado, pero bueno, por esas cosas de la vida y bueno. ¿Tus hijos nacieron aquí? 2 en Salta, 2 que ya fueron de la etapa fueguina, pero bueno, digo, la oportunidad porque pude tener estabilidad en el trabajo, mi esposo también y mis hijos pudieron estudiar en la universidad pública. Es un montonazo. Acá se discutió el tema, dieron ahí a 5 universidades poder crecer. Sí. ¿Cómo la pelearon eso? Hay algunos que no querían saber de nada, de Río Tercero, la de y eso que eran universidades que estaban en municipios que no todos eran, digamos, se quiere respondían a intendentes de Frente Todo, ¿no? Algunos eran de ¿Y qué pasó? Río Cuarto, por ejemplo. No, fue una discusión bastante dura porque la creación de esas 5 universidades se venía ya tratando desde el año pasado. O sea, ya estaba dictaminado el año pasado, hubo que volver a hacerlo. ¿Vos participaste en esa discusión? Yo no soy de la comisión, pero sí estuve presente en algunas y la verdad que bueno, fue una gran tarea de Blanquita Osuna, nuestra presidenta de la Comisión de Educación, que tuvo que pelear bastante para que... Digo, sin educación no hay futuro.
Es fundamental porque aparte... Vos podés darle de comer a los millones, lamentablemente, que hay seres humanos. Primero que para poder, Sí, hablábamos al principio, ¿no? Si nosotros tenemos recursos naturales, le queremos agregar valor, necesitas conocimiento. Y si no tenés educación, no tenés conocimiento. Así que todo va ligado. Y por eso me parece también que es importante esta ley que discutimos ayer en la Comisión de Educación de financiamiento educativo para empezar a aumentar el presupuesto y cambiar también, ¿no? Algunas cuestiones de la ley actual que hacen falta. Fue lindo y bueno poder hablar con vos. Te digo muchas gracias. Bueno, a ustedes. Y vos, no te vayas. Estás en Diputado TV. Hasta la próxima. Gracias.